Patriotas, amigos, defensores de la verdad, magas de corazón, muchísimas gracias por acompañarnos una vez más aquí en AFN TV, American Freedom Network TV, y nuestro segmento 911 en los Estados Unidos de América bajo ataque. Muchísimas gracias a todos ustedes por este tremendo placer de poder compartir con ustedes nuestra velada de hoy, miércoles 9-7 de la noche, donde tenemos un invitado de lujo. Créanme, me costó mucho trabajo lograr poderlo traer, puesto que es una persona muy complicada por su forma de trabajar, tiene un trabajo bien compenetrado, pero dentro de su trabajo es un amante de esto, de la política nacional, de trompista. En todo caso, es todo un personaje digno para presentarlos a ustedes y con mucho orgullo lo hago. Es Manuel García. Manuel es una persona dedicado pues al mundo de los bienes raíces, es un realtor, es una persona pues dedicada, tiene un programa de radio a través de La Poderosa, en el rubro de su trabajo, pero además es un individuo enamorado de la política. Él durante mucho tiempo ha hecho los programas que se hacían con Enrique Encinosa a través de La Poderosa y además ahora pues en el podcast que tiene Candela con Enrique Encinosa. Para mí es un privilegio, para mí es de verdad una persona pues muy conocedor de la materia de lo que estamos viviendo en este momento y por eso pues se los traigo a ustedes. Muchísimas gracias a todos ustedes si están con nosotros por primera vez. Gracias, le invito por favor a que se suscriban aquí al canal y nos dispensen pues con los algoritmos que ofrece el sistema, que es la famosa manito arriba, la campana, que eso nos permite en todo caso pues estar comunicados cada vez que estemos subiendo un producto para ustedes. Muchísimas gracias, no lo voy a dar más demora y pasemos este momento súper, pero súper importantísimo con Manuel García. Patriotas, amigos, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos esta velada muy, pero muy especial. Como hice en el introito antes de pasar aquí a este segmento, nuestro invitado de esta noche es una persona muy especial. He estado detrás de él de largo rato para traérselo. Es un individuo que es sumamente ocupado por sus actividades económicas, pero es un apasionado de la política, de lo que está sucediendo en el país. Por eso ha sido muy importante, por lo menos para mí, podérselos presentar a ustedes esta noche. Es Manuel García. Manuel, muy buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Oye, Gustavo, es un placer estar en tu programa, primero que nada. Y segundo, llámame Manny. Todo el mundo me dice Manny. ¿Cómo no? Ya de hecho... Manolito, ya tú muy viejo para Manolito, como me decía mi madre, en paz descanse, pero Manny me gusta. Para las madres de nosotros siempre vamos a hacer Manolito, Gustavito y... Olvídate. Y para los hijos de nosotros lo entendemos que somos, bueno, ya yo soy abuelo, ¿qué quieres que te diga? Definitivamente. Yo también. Óigame, joven, el motivo de esta conversación de hoy, como dije también, pues tú eres una persona muy versada en los problemas de economía, tú eres un realtor, eres una persona que conoce mucho de la economía, de lo que está sucediendo en este momento. Y como estamos llegando al momento cabalístico, místico, todas esas cosas que se le quieran poner al nombre de los 100 días de un gobierno, estamos enfrascados en eso, en los cambios constantemente políticos que hay, y por eso fue la intención de invitarte para que tú nos hables de esto que está sucediendo en el país, de los beneficios o los contras que hay, las cosas que tú ves, en fin, el tema aquí es Trump y la palabra es toda tuya. Definitivamente. Bueno, para que las personas que me están escuchando por primera vez, yo llevo en el negocio de los bienes y raíces como mortgage broker, haciendo préstamos hipotecarios. Para las personas que entiendan, nosotros somos los que calificamos al cliente para comprar, para refinanciar. Sí, cualquier problema hipotecario que puedan tener se lo tratamos de resolver, pero obviamente estamos trabajando con la economía.
viendo cuando los intereses suben, como nos tenemos que poner de creativos para poder calificar esos clientes. Obviamente cuando las tasas de interés están más bajos, pues definitivamente todo eso nos hace nuestro trabajo mucho más fácil y le podemos ofrecer a esos clientes unas tasas de interés más bajas, cuyo quiere decir que los pagos mensuales son más bajos y pueden vivir más cómodamente. Hablando de eso, yo estoy en el negocio desde el año más o menos el 2002, ya estamos en el 25, son pasados unos cuantos abriles. Viví el 2008, el 2009, el debacle que hubo en la economía, específicamente en mi giro. Lo sobrevivimos, no fue fácil, un familión que estaba manteniendo yo en ese momento porque eran 4 muchachos, no eran solamente los míos, sino mis sobrinos también. Pero gracias a Dios, con la ayuda de Dios y siguiendo para adelante y no rindiéndonos, pudimos pasar esa etapa. Y tú y yo hemos hablado un poquitico bueno, de déjame hacerte un paréntesis aquí. Sí, aparte de lo que tú estás diciendo, tú mantienes un programa basado en tu giro en La Poderosa, y también tú venías haciendo un podcast o estás haciendo un podcast con una persona muy, pero muy famoso, muy querido del medio, que es Enrique Encinosa, y tú pues te dedican ahí pues también a la parte de la política y todas estas cosas, ¿verdad? Enrique Encinosa se ha vuelto una persona muy importante en mi vida y yo digo eso y lo digo con mucho orgullo. Yo lo conocí a través de una amistad que yo tenía. Y a Enrique le gustó un poquitico la retórica mía cuando fui al programa. No solamente eso, me cogió afecto porque mi mamá, él la conocía, Ada Béjar, una artista que muchos cubanos saben quién es. Cuando digo cubanos estoy hablando cubanos de ya más mayores, porque mi madre fue una artista cubana muy famosa y también estuvo en el radio aquí en la televisión, en el teatro, era muy versal. Versal es la palabra, espero. Hay veces que se me va el Spanglish un poquitico. Versada, gracias. Enrique, yo empecé a hacer política con Enrique. Él nos traía el programa para hablar un poquitico de los hechos que estaban pasando en la primera. Bueno, yo empecé con él antes que Trump estuviera en el poder. Es más, nosotros estuvimos con él la noche que Trump gana en el 2016, que fue una gran sorpresa para mucha gente. Habían personas que estaban muy pensaban que Trump los trumpistas siempre estaban atrás de Trump y pensaban que iba a ganar, pero muchos, y yo soy uno, no estaban muy convencidos de que él le iba a ganar a Hillary Clinton. A mí me sorprendió, quedé muy contento con esa noche. Claro. Estuvimos ahí como hasta las 3 de la mañana, hasta que ya dijeron por seguro de que Trump había ganado y que Hillary no estaba en ninguna condiciones de dar una ¿cómo se llama? Lo que le dicen, el speech que tiene que dar ella después de una derrota. Ok. Pero eso me dio un ímpetu para empezar un programa de hipotecas que se llama Mortgage con Money, que lleva muchos años en La Poderosa, y a través de ese programa hemos ayudado a muchas personas. Y tú tienes toda la razón. Hace unos meses atrás, Enrique Encinosa, que había estado enfermo, ya no estaba en La Poderosa. Después del cambio que hubo en La Poderosa, él se fue. Empezamos un podcast juntos, cuyo creo que tus oyentes van a poder verlo pronto en tu canal, sí, porque tú los vas a poner, y para nosotros es un honor juntarnos contigo para que las personas que quieran tengan una oportunidad de ver a un gran historiador, porque Enrique lo es, pero aparte de eso, una persona que siempre ha peleado muy fuerte por la causa de libertad de Cuba. Y tenemos muchos invitados muy, muy importantes, honestamente, héroes de nuestra pelea, que es buscar una vez más una Cuba libre. Y hay otros programas que también tocamos todos los puntos que vamos a tocar hoy. Hoy vamos a hablar un poquitico de lo que está pasando en este país. Hablando de este país, vamos a hablar de eso, ya que me tiraste. En la historia mía, y mira que yo en el 16 yo vi a Trump empezar a tomar una cantidad de medidas que a mí me gustaron. Yo no creo que, número uno, él iba con tanta velocidad, también
él, dicho por él, Washington lo cogió de sorpresa. Lo que le hicieron con esa colusión de Rusia, eso fue, Sí, debían ir gente presa que nunca van a ir presa, pero bueno. Y honestamente, él iba cambiando, bueno, ya teníamos el unemployment casi en cero, tenían históricamente los números más bajos de hispanos y de negros americanos trabajando, vaya, no teníamos un desempleo y vino COVID y paralizó todo. Él pierde en el 2020 y yo no voy a entrar en esa retórica porque muchos de nosotros nunca estuvimos muy de acuerdo cómo se llevó a cabo esa elección y esa sorpresa a las 2 o las 3 de la mañana. Pero pasó y cogió la administración de Biden y para mí fue un desastre. Yo no sé quién estaba llevando esa administración, pero lo que sí sé es que no era Joe Biden. Biden estaba ido mucho antes. esa rata que tú ves ahí en la pantalla es más conocida como Barack Hussein Obama. Bueno, su tercer término, ¿no? Hablan de que si Trump va a hacer un tercer término, yo les diría, bueno, Biden acaba de terminar el tercero del, pero bueno. Al final ha sido un desastre y Donald Trump una vez más gana. Y esta vez entró corriendo por algunas cosas. No se dejen engañar con el lío de que él va a querer estar un tercer término. Yo creo que él entiende bien que le quedan 4 años para resolver este problema y poner este país en una trayectoria cuyo va a ser difícil para que un demócrata tome el mandato en el 28. Claro. Y él se está moviendo con ese tipo de velocidad. ¿Qué es lo que a mí me gusta? Primera vez en la historia mía que yo veo un presidente realmente trabajando para la clase media. Aquí lo hablan, todos lo dicen, pero ninguno lo hace. Y por eso tú estás viendo el debacle que tú estás viendo en Wall Street en este momento. Porque Wall Street los últimos 50 años, 60 años, han estado muy felices viendo los trabajos de la clase media, irse al extranjero para que trabajen en lugares donde tienen esclavos, Claro. trabajando por una miseria y después viniendo con toda esa mercancía para aquí, para los Estados Unidos, para que entonces aquí se venda mentira, no se venda reducido, simplemente les deja más dinero a los stockholders, le deja más dinero a los que fabrican esta mercancía. Y al final tú has visto una cosa que ha pasado aquí, que es muy importante y se tiene que tocar. En los años 70, el volumen de el dinero estaba en la clase media. Obviamente había una clase rica, siempre va a haber una clase pobre, pero mientras más grande la clase media hay, más esperanza hay para esas personas en la clase pobre de salir de la pobreza y coger un nivel en la clase media. A través de lo que le llamamos globalización, poco a poco esa clase media se ha ido reduciendo y el dinero ahora está en lo que le dicen el élite, el 1% de los billonarios, etcétera. El dinero está en la clase alta. Entonces a mí me encantan los demócratas diciendo no, porque le tenemos que poner más taxes a esta gente para que paguen. Y yo hago esta pregunta. Ok, le pones más taxes. Van a crear menos trabajo aquí. Y al final, ¿dónde se va a ir ese dinero? ¿Qué van a hacer con eso? ¿Se lo van a dar a la clase media? ¿Se lo van a dar a la clase pobre? No, bueno. Poco. Siempre les van a dar algo para tenerlos callados. Donald Trump ha tomado una trayectoria completamente diferente. Él no está hablando, porque déjame decirte, lo que él está haciendo, lo habló Clinton, no lo hizo. Lo habló Bush, no lo hizo. ¿Ok? Barack Obama, cambio, yes we can, hope and change, esperanza y cambio. ¿Qué hizo? Nada, no tocó el status quo. Donald Trump está estremeciendo
el sistema económico, y por eso Wall Street está temblando en este momento. Pero ¿sabes qué? Es importantísimo que lo hagas, y te voy a decir. No solamente Wall Street, está el globalismo mundial está temblando. No, cuando yo digo Wall Street tienes toda la razón. Todos los sectores económicos mundiales están temblando. Y tienen razón por la cual tienen que temblar, porque se les acabó lo que le decimos en americano el gravy train. Años de abuso contra el sistema económico americano. No me crean a mí, chequen a Pelosi hablar de eso en los 90. ¿Ok? Pelosi. ¿Ok? ¿Qué hicieron? Nada. Siguieron dejando que nos siguieran tumbando. Y déjenme decirle una cosa a toda esta gente que dicen, que en los Estados Unidos va a haber sufrimiento. Caballeros, si a nosotros nos afecta un poquitico este momento tan importante en la historia de este país, con el cambio que está tratando de llevar nuestro presidente, imagínense el efecto que hace en el extranjero. Nosotros, ¿ok? La consumpción, consumption, ¿cómo se dice consumption en español? La concepción, el concepto. Consumption es cuando tú compras. Ya. El 36% de todo lo que se mueve y se compra y genera ingresos en el mundo es a través de este país. ¿Quién aquí? Ok, ¿quién se va a fajar con eso? ¿Tú crees que los franceses, con todo el alarde y con toda la cosa de Macron, cuando el vino no se empieza a vender, nosotros compramos más vino que en ningún lado en el mundo francés? Cuando el vino no se empieza a vender, esa factoría, esos dueños van a venir a decir, oye, ¿qué tú estás haciendo? Porque al final, ok, todos esos tariffs que nos están poniendo, esas tarifas, ok, que nos han estado poniendo. Y hoy yo estuve viendo un programa muy interesante con uno de los economistas de Trump, y no es solamente los tariffs, es la cantidad de otras cosas que nos hacen para tumbarnos y crear problemas internos en este país. Por ejemplo, South Korea ahora está diciendo que no nos va a poner tarifa. Bueno, ahora está temblando todo el mundo. Ahora está temblando todo el mundo. Sí, pero no son las tarifas nada más, es la cantidad de por ejemplo, que lo estaban diciendo aquí, el problema con las langostas, con, ¿cómo se llama? The shrimp, los camarones. Ellos tiran miles de toneladas de camarones para acá, y ¿qué le hace eso a la industria de los Estados Unidos? Entonces nosotros tenemos que empezar a cuidarnos nosotros. Los carros se tienen que empezar a hacer aquí. Nosotros ganamos una Segunda Guerra Mundial porque cuando vino el momento de verdad, todavía se construía en los Estados Unidos. Todo. Imagínate hoy, si hay un catástrofe de ese tipo, ¿cuántas cosas no tenemos? Oye, ni las curitas, mi hermano, ni las curitas se hacen aquí. Mira, ya Taiwán dijo que va a abrir una fábrica aquí grandísima para hacer los microchips. Yep. ¿Tú sabes lo importante que es eso? Pónganse a pensar, ¿qué es lo que los chinos siempre están diciendo que le van a meter mano a Taiwán? Un problema con Taiwán puede paralizar el negocio de los microchips en los Estados Unidos. Claro. Eso es lo que mueve las computadoras y todo. ¿Qué cantidad de otros carros y todo? Porque hoy todo tiene computadoras. Todo. Esto no es. Entonces, nosotros tenemos que, y eso de que dicen que no vamos a tener que la manufactura no se puede traer para los Estados Unidos, yo creo que es un error muy grande. Claro que sí se puede traer. Y mira, te voy a decir cómo se puede traer. Y Trump lo está haciendo. Y a mí me encanta Trump porque es el art of the deal, como él dice. El arte del negocio. El carrot, ¿ok? La zanahoria, el incentivo, porque es lo que es que va a bajar el corporate rate ahora a lo más bajo que de ningún país industrial en el mundo. Quiere decir que si tú estás en cualquier lugar y quieres pagar unos taxes bien bajos, ven para acá.
empieza a trabajar y darle trabajo aquí a los americanos. Esa es una. Ahora, igual que te estoy dando esto, déjame darte la otra. Si no lo haces, vas a pagar tarifa cuando nos metas los productos americanos para acá. Y eso te va a costar también. Pero yo no voy a parar ahí. Mira, déjame decirte algo, Chevy. ¿Cuántos carros ustedes venden en Japón? Ah, no los dejan entrar en Japón, ¿eh? Ok. Ahí no puede entrar. Yo voy a hablar con los japoneses porque ¿cuántos carros japoneses venden ellos aquí en los Estados Unidos? ¿Ah? ¿Y por qué entonces los carros americanos no pueden rodar allá? Espérate, déjame irme para la Unión Europea. Pero ese es el punto que está haciendo Trump valer. Lo que pasa es que los demócratas, los demócratas, se encargan de tergiversar esa misma situación. ¿Por qué ellos sí pueden vender aquí y nosotros no podemos andar allá? Simplemente hay que nivelar. Lo que tú me cobras a mí por vender, yo te lo cobro a ti por entrar allá. Y entonces estamos, ¿qué fue lo que dijo? Aranceles recíprocos, pero los demócratas están en su verbo y haciendo manifestaciones extraordinarias por el medio de la calle, que si esto y aquello, y que todo es malo para el país en manos de Trump. Entonces, a mí me llama la atención toda esta gente joven y me da pena con ellos porque honestamente están haciendo manifestaciones contra su mejor interés. claro. Los últimos 40 años, okay, cuando yo me gradué y yo empecé, yo enseguida conseguí un buen trabajo y después conseguí otro y después conseguí donde ya me quedé trabajando más de 10 años y ya las cosas se empezaron a poner feas porque yo trabajaba para las aerolíneas y nos quitaron la unión y todo lo demás y ya yo me fui a trabajar por mi cuenta y esa fue una decisión que yo tomé. Y todavía tú me conoces, yo hago mis cosas, yo trabajo en una compañía, pero yo realmente trabajo por mi cuenta. Ahora, ¿qué? Lo que yo veo con muchos de estos jóvenes hoy en día, encontrar buenos trabajos les cuesta mucho trabajo, mucho problema. Fíjate, entran debiendo una cantidad de dinero increíble en lo que hayan estudiado, en los préstamos estos que son una cojeaca. Nosotros cuando estábamos estudiando, yo me pagaba mis clases en Miami-Dade sin problema ninguno. Hacía un chequecito y ya tenía la clase paga por el semestre completo. Yo no tuve nunca deuda estudiantil. Y la generación mía no vivió con eso. Hoy en día salen con 200, 300, 70, 80. Más, perdóname que me tengo un poco... y al final, los trabajos que están recibiendo no son trabajos económicamente tan competitivos porque muchos de los trabajos que ellos pudieran haber aspirado hace 30 años atrás ya no los están haciendo aquí. Entonces, ¿qué trae eso? Bueno, no solamente eso es un problema, ¿ok? Para estos muchachos para poder comprar una propiedad, casarse, tener hijos y mantenerlos y todo eso. No, eso está vetado. Es un problema también para el país. ¿Por qué? Porque cuando antes tú tenías otros, no sé, 20 millones, 30 millones de personas ganando buenos salarios, adivina lo que esa gente estaban pagando. Estaban pagando taxes federales. Claro. Ok, y no solamente eso, estaban comprando y pagando taxes cada vez que tú compras un carro, lo que compres, lo que te dé la gana, que te fuiste en un viaje, ok, el dinero circulaba. Claro. Y ahí es donde está el gran problema. Por eso nosotros en este momento tenemos 3 trillones, ok, en déficit. Eso representa, escuchen lo que eso representa, 106 millones de dólares por persona que vive en los Estados Unidos. Saca la cuenta, 106 mil dólares por persona y creciendo. Ni el bisnieto mío dentro de 50 años más logra salir de abajo. Y ahí es donde yo voy. Yo veo estas manifestaciones que se están llevando a cabo hoy. Hay veces que tú le pones un micrófono a esta gente y no saben de qué están manifestando. No tienen ni idea.
Pero ahora yo lo que me hago la pregunta es, déjame hacerte una pregunta. ¿Tú estás feliz en tu lugar de trabajo? ¿A quién tú le estás echando la culpa? Porque, oye, tú tienes que mirar lo que ha pasado aquí. Honestamente, empezando con Reagan, porque eso empieza en el 80 más o menos. Ya con Carter ya se estaba viendo las posibilidades, pero en los 90 eso se destapó. Y ni Bush lo paró, ni Clinton lo paró, ni Obama lo paró, ni Bush segundo lo paró. ¿Quién viene a decir, y lo está diciendo desde los años 90? Donald Trump. Donald Trump ha estado diciendo que todos estos países nos están cogiendo la baja, que nosotros nos la estamos dejando coger, Claro. ¿ok? Pero más importante, que lo que estamos haciendo va a traer una catástrofe económica a este país y ya se está viendo. ¿Ok? Ya se está viendo y no tiene nada que ver con lo que está pasando en Wall Street en este momento. Y mira, vamos a tocar ese punto ahora. ¿Qué es lo que dicen? Que viene una depresión. La depresión que pasó en en el año 29, ¿ok? Vino un parálisis de ingresos por malas inversiones, muy parecido a lo que tuvimos en el 2008. Y podemos entrar en eso después, pero no vamos a concentrarnos en eso. Y el gobierno tomó la actitud de agarrar y aguantar el dinero. Por eso es que cuando llegaban a los bancos no había dinero. La gente que tenían ahorro ya no lo tenían. Y le cerraron los bancos y le cerraron todo. Cometieron un error muy grande. En el 2008, cuando el problema vino, el gobierno federal, ¿qué fue lo que hizo? Los stimulus. Hubo mucha gente que no le gustaron, pero Bush, ¿ok? A través de Bernanke y era Ben Bernanke y Concho Greenspan, Alan Greenspan, entre ellos dos sacaron hacia adelante y lo que hicieron fue pararon que una depresión grande, una recesión fuerte, se volviera una depresión. Basado en los estímulos que le dieron a los bancos, el dinero se empezó a prestar y las cosas se fueron estabilizando poco a poco. Todo eso pasó antes que Bush se fuera del poder. Yo sé que le dan el crédito a Obama, pero Obama básicamente cuando entró ya todo eso estaba resuelto. No, ya eso estaba todo a pie, caminando. Por eso yo te digo, la gente no entiende la economía. Honestamente, si tú empiezas a ver algunos de los puntos que han salido este año, mira, te tengo algo que te voy a dar. En diciembre del 24, Biden perdió 10,000 trabajos de manufacturing, de manufactura, ¿cómo es? R con R cigarro, ¿cómo es? Manufacturación. Manufacturación. Tengo que pensar. Pero es Spanglish, estamos en Miami. En enero del 24 perdió 5,000. Donald Trump, febrero del 25, 8 para arriba, 8,000. Y en marzo del 25, 1,000 para arriba más. Ahora mismo acaba de salir un reporte de trabajo mucho más alto de lo que se esperaba. Y la gasolina ha bajado a donde estaba en el 2021. Tú lo estás viendo cuando vas a llenar, dependiendo de qué garaje, sí, tú ves ya las variaciones, pero estás por debajo de los $3 en muchos lugares. Manny, te voy a decir lo siguiente, el tiempo del programa está llegando al final, y aquí hay tema para cortar y estar hablando 5 horas como mínimo. Yo quisiera, aunque me costó mucho trabajo que lográramos hacer este programa, pero creo que la información que tú estás suministrando a tantas personas sería prudente invitarte nuevamente que podamos hacer este programa la próxima semana y quedarnos donde estamos. En este momento quería que tú me dieras, porque tú mencionaste tu labor desde el punto de vista como broker, como persona que se dedica pues a ayudar a personas que están en la búsqueda de una casa.
me des tu teléfono y dónde no. localizarte, y aunque lo pongamos ahora aquí en pantalla abajo, pero aprovechar este momento, que aunque no es la temática del programa, ni tampoco pongamos que esto es un acto comercial, y mucho de esto es cómo es que salen las propagandas políticas, propaganda comercial no pagada. Así que vamos, yo iba a decir de corazón, porque pagado. de verdad que sí. Anuncio político pagado. No, mira, no, yo te lo agradezco. Todas las personas que nos estén oyendo, yo trabajo yo soy mortgage broker. Quiere decir que los intereses que tenemos nosotros en AIM Mortgage, que es una compañía de mortgage, son los más competitivos que hay en el mercado. Nosotros, y lo pueden probar, si ustedes están trabajando con un lender, llámenos y miren a ver qué es lo que yo les puedo ofrecer. Mi teléfono es el 305-525-5812, 305-525-5812, y también pueden llenar una aplicación en mortgageconmoney.com. Las personas que están que oyen La Poderosa saben quién soy yo. Yo a través de La Poderosa he podido ayudar a muchas personas a realizar su sueño americano y volverse dueño de propiedad. Y llevo ya años haciéndolo. Quiere decir que mucha de esa gente tienen ya una plusvalía bastante extensa, porque claro, las casas han subido y siguen subiendo. Y Gustavo, para mí ha sido un placer. No, yo, me encanta el intercambio. De verdad quiero comprometerte aquí que hagamos un esfuerzo para la semana que viene, aunque sea poder para mí no es un esfuerzo, Gustavo. Ya este fue el primero, que usualmente el primero es el más difícil porque tuve que ajustar mi computadora y todo, pero tú eres un lince en eso. No. Yo soy... Muchas gracias a ti por tu tiempo. De verdad que sí. Para mí va a ser un placer venir al programa y expandir un poquitico en todo lo que está pasando. Obviamente yo me trato de mantener muy al tanto de los hechos, de las cosas que se están llevando a cabo. Y les voy a decir a todo el mundo, no se pongan nerviosos. Esto del mercado de Wall Street es muy normal que esta gente tiemblan cada vez que hay un cambio radical, y Donald Trump no está jugando. Nerviosos están ellos, no nosotros. Sí. No, nosotros. Un abrazo. Lo único que nos queda por decir de siempre, que Dios bendiga a los Estados Unidos de América. Cuídense, mis amigos, abran los ojos, no se dejen arrastrar por la maldad de los que quieren perjudicar el futuro de su descendencia. Nos vemos en una próxima oportunidad. Gracias. Hasta luego. I pledge allegiance to the flag of the United States of America and to the republic for which it stands, one nation, under God, indivisible, with liberty and justice for all. Oh, say, can you see by the dawn's early light what so proudly we hailed at the twilight's last gleaming, whose broad stripes and bright stars through the perilous fight over the ramparts we watched were so gallantly streaming, and the rockets' red glare, the bombs bursting in air, gave proof through the night that our flag was still there. Oh,